Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad en tu poderoso nombre. Vamos a estar compartiendo tu palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14, 26, la palabra nos dice el Señor que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor ha dejado plasmado en el recorrido, en el andar a través de la verdad. Y en este día, queridos hermanos, el pensamiento en consigna es: para saquear a un hombre fuerte, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La respuesta está en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer, ¿sí? Marcos, capítulo 3, versículo 27 dice, el mismo Señor dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es palabra del Señor. Amén. Y gloria sea a su bendita palabra. Amén. A partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Amén. Muy bien. Sé que están preparados, por eso están ahí del otro lado, queridos hermanos. ¿Y qué tengo que saber? Lo que tengo que saber es qué significa del original esta palabra. Esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento, está del griego. Ustedes saben que el pensamiento en consigna es para saquear a un hombre fuerte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Y cuál fue la respuesta? Diga conmigo, hermana: atarlo. Atarlo. Queridos hermanos, el título del día de hoy es el siguiente. Diga conmigo: Deo. Deo. El atado. El atado. ¿Por qué el atado? La palabra atar del griego se pronuncia como dese, pero su verbo es, diga, deo. Deo. Por lo tanto, está titulada Deo, y para nosotros es atar. Parece que en este día los hermanos que están escuchando se tienen que concentrar en el atar. En el atar. En Deo. En Deo. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Quién es acá el hombre fuerte? Vamos a preguntarle a Johnny que mire, ¿quién es el fuerte acá? Sí, Johnny. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. ¿Quién es el fuerte? El diablo. Contestó bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tiene fuerza el diablo? Sí. O sea, ¿qué es lo primero que tengo que reconocer? Que nuestro enemigo tiene fuerza. Sí. Porque a veces nos confiamos. O sea, yo veo las películas de Rocky Balboa, que se prepara para boxear. Vamos a hablar de Monzón en mi época, ¿no? No sé, en esta época, ¿qué sería? Pero vieron que las películas se confiaban como que el rival parecía fácil de vencer y no se entrenaban. Sí. O sea, cuando se sorprendían estando en el ring y perdían la pelea. Ya, hermana, muchos hermanos se congregan. Muchos hermanos se congregan. Pero se confían mucho. Entonces, cuando nos confiamos mucho, está bien, declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y lo decimos con fuerza, pero esa fuerza no tiene la suficiente fuerza para atar al que hay que atar. Así es. Ustedes saben que en el tiempo que Yeshua Jesús dijo estas palabras, estaban los fariseos, estaban los levitas en el sacerdocio, ¿verdad? Estaban los escribas, los saduceos, y todos ellos se sentían con una gran fuerza, pero la casa estaba ocupada. Dígame, la casa estaba ocupada. O sea, ¿qué significa esto? Salud. Perdón. Saludamos a toda la audiencia, es normal, es humana. Estamos en época de estornudo. Bien, ahora, hasta ese momento había alguien fuerte y que nadie podía atar. Diga, decí que llegó el Señor. Decí que llegó el Señor. Claro, porque Satanás estaba gobernando por todos los puntos cardinales y espiritualmente estaba gobernando, diga, la misma casa de oración. La misma casa de oración. Ahora, la pregunta es, en este tiempo, ¿Satanás puede estar gobernando mi casa? ¿Satanás puede estar gobernando mi casa? ¿Puede estar gobernando mi finanza? ¿Puede estar gobernando mis finanzas? ¿Mi cuerpo? Mi cuerpo. ¿Mis hijos? Mis hijos. ¿Mi barrio? Mi barrio. ¿Nuestra Argentina? Nuestra Argentina. Qué pregunta, ¿verdad? Amén. Porque estamos hablando de alguien fuerte que necesita ser atado. Amén, así es. Y vemos acá
que nadie lo podía atar. Nadie. Entonces, necesitamos ser saqueados por el Señor. Necesitamos ser saqueados por el Señor. Amén. Señor, digamos, Señor, Señor, ata todo lo que hay que ata atar. todo lo que hay que atar. Declaramos que nuestra finanza, Declaramos que nuestras finanzas, el enemigo queda atado. el enemigo queda atado. Declaramos en este día Declaramos en este día que en mi matrimonio que mi matrimonio, lo malo queda atado. lo malo queda atado. Declaramos en el nombre de Yeshua Declaramos en el Jesús nombre de Yeshua Jesús que nuestros hijos, todo lo malo queda atado. todo lo malo queda atado. En nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro entorno, en el trabajo, en nuestras amistades, en nuestros parientes, en nuestros enemigos, todo queda atado. Todo queda atado. Amén. Por el poder de la palabra Amén. declaramos, Sí, el Señor. Señor, diga, que el Señor te reprenda, Que el Señor Satanás. te reprenda, Satanás. Perdiste tus fuerzas, Perdiste tus el Señor fuerzas. te ha atado. El Señor te ha Él atado. es más fuerte que Él es vos. más fuerte que vos. Porque para entrar en la casa de un hombre fuerte, diga, se necesita alguien más Se necesita fuerte. algo más fuerte. Amén. Sí, Amén. Señor. Aleluya. El Espíritu Santo activando ahí, ¿no? Alabado Sí, sea, porque sí. muchos, yo sé que están activando, lo que Sí, saben Señor. de lo que estoy hablando. ¿Y qué significa esta palabra deo? Atar. Diga conmigo, número 1, Número 1. atar con cuerdas. Atar con Y cuerdas. que vamos a aprovechar para decir, Satanás con cuerdas fuertes. Satanás con cuerdas fuertes. Atado quedas. Atado quedas. Número 2 dice sujetar, diga. Sujetar. En el nombre de Yeshua, Satanás En el queda nombre de Jesús, sujetado, Jesús queda sujetado. inmóvil. Inmóvil. Número 3 dice restringir el movimiento. Restringir el movimiento. Diga, quedas restringido, Queda Satanás, restringido, en Satanás. el nombre de Yeshua En el Jesús. nombre de Jesús Jesús. No puedes tocar No puedes tocar mi familia, mi familia, mi finanza, mi finanza, mi ministerio de mi trabajo. ministerio de trabajo. Hay una restricción, Alguien hay restricción. hay una demanda. Hay una demanda. Diga, primera Primera de Juan, de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. versículo 1. El Señor es nuestro abogado, El Señor es nuestro abogado. Amén. nos defiende. Nos defiende. Hay una restricción. Hay una restricción. No puedes tocarnos, Nos puede tocarnos, al menos que el Señor lo permita. al menos que el Señor Amén. lo permita. Amén. Número 4 dice poner bajo control y autoridad. Poner bajo control y No autoridad. es todo lo que significa esta palabra deo, Amén. atar. Poner bajo control y autoridad. Es decir, diga, Satanás solamente Satanás. va a hacer lo que el Señor le permita. Solamente va a hacer lo que el Señor le permita. Mira, querido Johnny, que desde Juan 18, Juan 19, cuando lo llevan al Señor ante Pilato, Pilato le dice, lo llevan por supuesto para enjuiciarlo, y le dice, ¿eres tu rey? Y le dice, mira que yo tengo el poder para dejarte libre o para llevarte a la crucifixión. ¿Y qué le contestó el Señor? Diga, tú no tienes más poder Tú no tienes más poder que el que se te haya dado de arriba. te ha dado de arriba. O sea, Satanás está bajo control y autoridad. O sea, no tiene poder y autoridad. Si bien el Señor tenía que morir, pero era porque Dios estaba permitiendo que él muera. Amén. Como pasó que hemos aprendido con el libro de Job. Satanás le tocó los bienes, los hijos de Job, porque Dios lo permitió. Y eso está escrito. Sí. Pero anteriormente no podía. Número 6, diga, impedir Impedir que alguien actúe libremente. que alguien actúe libremente. Decimos, Satanás, Satanás libremente no vas a actuar en libremente nuestra no vas a vida. actuar en nuestra vida. Estás atado. Estás atado. Desde hoy en adelante, Desde hoy en adelante, declarado, atado por el más fuerte. el más fuerte. En el nombre de Yeshua En el Jesús. nombre de Jesús Jesús. Bueno, si ustedes hicieron esta oración en declaración, Amén. diga, van a empezar a ver respuesta, diga, las Van a finanzas. empezar a ver la respuesta en las finanzas. Porque estamos viviendo un tiempo difícil, por eso digo finanzas, Amén. porque se necesita estar bien en el área financiera. Amén. Sí, Señor. Pero para estar en la vida financiera, si no tengo salud, no sirve nada, ¿verdad? No. Que dice tercero Juan 2, que sea bendecido en todas las cosas, que es financiero, y que tengas buena Salud. Entonces, en el área de la salud, declaramos, para los que tengan problemas de salud, ese espíritu de enfermedad, todo lo malo, todo lo que le puso nombre la humanidad y toda la marina en coche, diga, queda atado. Queda atado en este día. Queda atado. Amén. 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 Queridos hermanos, miren, yo quiero que mi esposa vaya a Marcos capítulo 5 y las dos vayan ahí, ¿sí? Vayan a Marcos capítulo 5, porque acá vamos a empezar a poner un ejemplo. Yo también voy a ir acá a Marcos capítulo 5, que es muy bueno para arrancar este ejemplo. ¿De qué se trata acá? Se trata de este endemoniado de Gadarenos. Amén. ¿Sí? Empiece con el versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió
el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Pausa. ¿Qué es? Un poquito más suave la música. Así. Escuchen este detalle. ¿Qué es lo que nadie podía hacer? Atar. ¿Y cuál es el título de hoy? Deo. El atado. El atado. Pero en este pueblo, endemoniado. En este pueblo endemoniado hay pueblos endemoniados. hay pueblos endemoniados. Ciudades endemoniadas. Ciudades endemoniadas. Barrios endemoniados. Barrios endemoniados. Porque todo esto, literal y espiritual, estamos viendo en la región Gadarenos. Sí. Es un determinado lugar en donde el Señor está pasando. Pero a las puertas, ¿qué es lo que hay? Una persona que está endemoniada, y esta persona que está endemoniada, nadie podía atarle. O sea, demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Pero está llegando ahora el más fuerte de esa ciudad. Está llegando ahora el más fuerte de esa ciudad. Amén. Gloria al Señor, está llegando el más Amén. fuerte en este momento, está llegando el más fuerte a tu casa, Amén, gloria a Dios. a tu vida. Sí, Señor. En este momento está llegando el más fuerte, queridos. Ahora, hemos abierto las puertas a través de la radio, ¿verdad? A Amén. través de la fe. Bien, sigue usted con el número 4. Versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Pausa. Observen este detalle. Aún atándolo, que volvía, a romper las A cadenas. romper las cadenas. Y para nosotros, ¿qué declaramos siempre? Que se rompan cadenas, ¿verdad? Amén, sí. Pero acá es inverso. Lo ataban de tal manera, esto significa Esto significa que en esos pueblos, en esos pueblos, de mucha forma ataban a los demonios, de mucha forma ataban a los demonios, a las entidades, a las entidades, pero se volvían a desatar. pero se volvían a desatar. Vieron que hay barrios que ustedes van a ver que hay esfinges, estatuas que están gobernando, ahí es Sí. espiritual, están tomando posesión, lo que no viene de Dios, porque para Dios eso no es una abominación. Entonces, no hay nada que pueda dominar eso, tiene demasiada fuerza espiritual. Y eso está pasando en este lugar. Porque este hombre que es utilizado acá es una representación, de todo un pueblo. Es una representación de todo un pueblo. Ahora se va a manifestar. Siga leyendo el versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Pausa. ¿Qué hace? Se fue ante él. Ahora hago una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿a veces nos cuesta arrodillarnos? Sí. Siga con el número 7. Acá. ¿Qué dice el número 7? Escuchen esto, porque acá viene una parte que nos debería dar vergüenza. Dice sí. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Hijo de quién? De Dios Altísimo. Para. Hermana, quiero que diga, parece que el Parece pueblo que- de Dios Parece que el pueblo de Dios no reconocía que era el Hijo de Dios. no reconocía que era el Hijo de Dios. Pero los demonios están reconociendo. Pero los demonios reconocían. ¿Cómo? Porque dice, ¿cómo se...? Y encima se postró. Amén. Ya, sabía que estaba frente a alguien más fuerte Sabía que que él. estaba enfrente a alguien más fuerte. Y sabía que empezaba el deo. Y sabía que empezaba el Que a las deo. puertas estaba el deo Que a la puerta estaba el deo de ser atado. de ser atado. Pero el hombre liberado. Pero el hombre liberado. Amén. Bien. Ahora seguimos leyendo, amor. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Observen este detalle. No quería ser atormentado, el demonio, pero acá viene una parte que es muy fuerte. Le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, la casa estaba siendo gobernada por espíritus inmundos. La casa, que es la persona. Sí. La base que nos dijo que para saquear una casa hay que atar al hombre fuerte. Sí. Ahora nos vamos a enterar qué tan fuerte era este hombre. ¿Qué dice el versículo venidero? Siempre diga el versículo 9. 9 solamente léelo completo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahí está. Diga, no es lo mismo la fuerza de uno. No es la misma la fuerza de uno Que de muchos. que de muchos.
parece. este debe ser Este debe ser de ese que sale el espíritu de ese que sale el y espíritu fue a buscar otros 7 y peores. fue a buscar otros 7 peores. Y volvió Y volvió a ver la casa vacía. a ver la casa vacía. Entraron todos y el todos. postrero estado fue El peor. postrero estado fue peor. Entonces, miren el peligro que es de no tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Es como pasar por una casa que nadie la ocupa y entra la usurpación. Sí. Ahora, observemos un detalle que es muy importante. El detalle importante acá es que la palabra legión, lo dice el mismo escritor, significa, diga, somos muchos. Significa somos muchos. Diga, no importa cuántos sean. Diga conmigo, no importa cuántos sean. No importa cuántos en sean. esta hora son atados. En esta hora son atados. En esta hora son En atados. esta hora son atados. Ahora siga leyendo el versículo venidero que sería el 10. El 10, versículo 10, dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Observen este detalle, ¿no? Isaías dice que había cerdos y los cerdos eran considerados animales inmundos. Sí, impuros. Ahora, si eran impuros, ustedes observen este detalle. ¿Qué es lo que están necesitando los demonios? Un cuerpo, diga. Un cuerpo. Necesitan entrar en cuerpo. Necesita entrar en un cuerpo. Sí. Necesitan entrar. Por supuesto que el Señor, ¿qué hace? Siga leyendo, ¿qué pasó? Y luego Jesús le dio permiso. Y salió. O sea, ¿por qué los demonios logran entrar en los cerdos? ¿Porque querían o porque el Señor le dio permiso? Porque el Señor le dio permiso. Pero lo estaba sacando de la creación de un hombre que estaba mal, endemoniado, Sí. y está mandando, ahora bíblicamente y espiritualmente, usted sabía que nosotros como seres humanos, como dice el apóstol Pedro, perdón, en 1 de Pedro 2:22, cuando que desea ahí que yo voy a ir ahí. ¿Usted qué desea en dónde está? Porque yo quiero Versículo poner 13. quiero poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo que es muy importante, que está en 2 de Pedro. Lo voy a leer en el capítulo 2. Dice, pero les ha acontecido, dice el versículo 22, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, o sea, el cerdo. Sí. Entonces, cerdo espiritualmente representa, diga, a las personas Representa a las personas que son limpias, que son limpias, pero vuelven a ensuciarse. Pero vuelven a O sea, ensuciarse. vuelven siempre al pecado. Amén, O sea, sí. le atrae eso. Sí. Entonces, los espíritus inmundos, ¿a dónde se van a estar dirigiendo? A ese tipo Así es. de personas. Sí. Pero cuando seguimos la narrativa, siga leyendo. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahí está, pausa. Diga, fueron exterminados. Fueron exterminados. Gloria al Señor, fueron Gloria a Dios. exterminados. Fueron exterminados. Ahora, ¿qué va a pasar? Diga, de leer de a partir. Siempre tiene que estar ahí porque tiene que ser todo rápido. ¿Qué dice a continuación? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El barrio se entera, la ciudad se entera del acontecimiento. Sí. Ahora, diga, este pueblo, Este pueblo, la Escritura va a demostrar la Escritura va a demostrar qué envidiosos que eran. qué envidiosos que eran. Diga, la Escritura va a La demostrar Escritura va a demostrar cómo muchos lugares, cómo muchos que, lugares conocemos, que conocemos, puede ser nuestro barrio, puede ser nuestro barrio, desean verte mal, desean verte mal, no sano. no sano. O sea, le molesta verte Les sano. molesta verte sano. Siga leyendo. Vienen a Jesús Entonces el pueblo viene. y ven al que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Diga, ya no le piantaba los bolos los patos. Ya no le piantaba los patitos. Viste, la gente dice, está endemoniado. Sí. Y sí, es verdad. Estaba. Pero dice que ya él estaba, el Señor lo limpió, ya estaba bien, está sentado, está en sus cabales, Claro. no necesita al psiquiatra. Y vieron que te mandan al psiquiatra, ¿verdad? Bueno,
Y mucha gente no tiene un problema mental de y son demonios, Sí. son espíritus. La gente mucho no entiende esto y esto se trata espiritualmente. En esta prédica, por ejemplo, si alguien está escuchando, hoy es el día para que sea libre. Amén. Y va a Amén. ser libre si cree. Amén. Sí, Señor. Si crees en lo que estamos Amén, predicando, amén. vas a ser libre porque es palabra del Señor, del Dios Todopoderoso. Ahora, observemos qué sigue diciendo a continuación. Y les contaron lo que había visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. ¿Qué están haciendo? Lo están echando al Señor. Lo están echando al Señor. Ahora, ¿por qué lo están echando al Señor? ¿Quieren saber por qué? Sí. Mira, estaban más preocupados Estaban más preocupados por los bienes materiales. por los bienes materiales. Dice, si se queda, Este si se queda, nos va a dejar sin chancho nos todo va a el dejar pueblo. sin chancho a todo. Pensaban. Claro, porque estaban pensando, no, pero Claro. este tipo nos va a dejar sin... Era todo un- No, esto me recuerda porque en Tucumán tienen un pariente que tienen criadero de chancho. Si va Jesús por él, no va a quedar un chancho. Va a decir, no, échenlo de acá. Viene la fiesta de fin de año, necesito comer chancho. Quédense tranquilos, el Señor hizo limpio todos los alimentos. Amén, Ya. así es. Ahora ya el Señor en este tiempo, en la gracia, hizo libre todos los alimentos. Amén. Amén, amén. Pueden comer. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Siga leyendo. ¿Dónde estamos? Siempre vayan diciendo el versículo. 18. El 18. Se perdió. Siga leyendo el 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar Ahí con viene él. una parte que es muy importante. El Señor esta persona que fue libre, yo siempre hablo de que síganme. Sí. Su palabra es sígame. Pero acá lo encontramos ya que no está queriendo que lo siga. No está queriendo que lo siga. Pero está por hacer algo, diga, que es muy importante. Está por hacer algo Diga, que es muy el Señor importante. sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y Y todo- todo se maravillaba. Diga, parece Parece que como lo echaron del pueblo del Señor, como lo echaron al pueblo del Señor. y como él no podía entrar Y en como el él no podía pueblo entrar. de los garadenos, Gadarenos, como no podía entrar, utilizó un caballo de Troya, utilizó un caballo de Troya. al mismo endemoniado, Al mismo endemoniado. que ya no está endemoniado, Que ya no está endemoniado. porque el Señor Porque le el ató Señor todos los demonios, Le ató todos los demonios. fue libre Fue libre y empezó a dar y testimonio. empezó a dar testimonio. Eso tenemos que hacer Amén. nosotros. Dar testimonio. ¿Y qué hacían? Todos se maravillaban. Sí. Y parece que se puso un ministerio Parece que se puso un ministerio de trabajo, de trabajo. y empezó a predicar las buenas Empezó a nuevas. predicar la nueva. Gloria al Señor, Amén. entonces, porque fue libre. Amén. Pero ¿cómo estaban todos? Envidiosos. Sí. Envidiosos estaban. Por eso, queridos hermanos, cuando andaban entre sepulcros, quiere decir que son barrios y pueblos entregados, que hay muchos curanderos, brujería, o sea, hay muchas cosas que no son, hasta que el Señor pasa. Pero de repente, ustedes observen este detalle, que el Señor utiliza como instrumento a este hombre, y de la misma forma, por eso no hay que criticar, hay gente que no tiene el don de enseñar. Sí. Va a haber gente que se viene a sentar acá en esta mesa de trabajo y no tiene la capacidad de llevar adelante una enseñanza. Diga, pero tiene la capacidad de dar testimonio de lo que hizo el Señor en su Amén. Tiene la vida. capacidad de dar testimonio de lo que hizo el Señor en su vida. Y Amén. qué hermoso que es eso. Es así. Es hermoso. No tendrán la capacidad. Mucha gente me dice, yo predicando desde hace 14 años que estoy así en programas radiales, pero ¿cuál es tu testimonio? Y digo, lo que estás escuchando. El Señor cambió mi vida y me llevó a predicar la palabra. O sea, pero cuando ya entendí, y a veces según la palabra, como pasó el lunes pasado, yo doy testimonio de las cosas, de lo que a veces el Espíritu me lleva a hablar de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, de la época cuando tuve un accidente, de la época cuando fracasé, de la época que empecé a resurgir, de la época que empecé a aprender, cuando recibí entonces hay distintas etapas en la vida. Pero si imagina usted que cada domingo va a mi congregación y todos los domingos le cuento lo mismo. Otra vez sopa. Ya conocemos de memoria su historia, pastor. Alcanza la gente. ¿Entiende? Entonces ya entra la importancia ya
del mensaje, porque se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Entonces este endemoniado, el testimonio era Cristo. Sí. Yo era esto y ahora soy esto. Ahora, quiero que vaya a Juan capítulo, mi querida esposa, a Juan capítulo 12. Y usted ve yendo, querida, a Efesios capítulo 2. Pero ahora va a repetir conmigo usted unas palabras, querida hermana. Quiero que sepa la audiencia que en nuestra congregación no hacemos repetir a las personas. Yo nada más que uso como vocero la repetición, que es como para agregar el plus de recalcar algo. Diga, Satanás tenía una casa tenía una casa y dominio sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el temor y la esclavitud espiritual. Ahora, diga, hasta que llegó el Señor. O sea, hasta que llegó el Señor, Romanos 3:23 dice, todos estábamos bajo pecado. O sea, todos necesitamos un Salvador. Amén. ¿Vieron que dice que María sin pecado concebido? Dice una oración. Sí. Pero tienen que leer completo Lucas 1. Tienen que leer completo Lucas 1. Porque ella, ¿qué dijo ahí? Mi Salvador. Mi Salvador. ¿Y quién necesita un Salvador? Todos. El que tiene pecado. Amén. O sea, todo el que tiene pecado original necesita Salvador. Ella misma dice, él es mi Salvador. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Amén. Porque si María no tenía pecado original, entonces los papás de ella no tenían pecado original. Entonces los papás de ella no tenían los pecado abuelos original, tampoco. los abuelos tampoco. Y toda la marincoche. Disculpen, querido, pero... pero es así. Entonces, todos necesitamos un Salvador. Todos. Sí. Él sin pecado se cargó de pecado, pero de nuestros pecados para destruirlo en la cruz. Para entender esto, habíamos leído todo lo que hemos leído, pero ahora vamos a un ejemplo en Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. ¿Qué nos dice ahí referente a este título? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos ataré a mí mismo. A todos atraeré. A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Muy bien, ahora observemos este detalle. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué está declarando? Diga, que llegó el más fuerte. Para saquearnos. Satanás tenía toda la casa. Israel era de Satanás. Pero llegó el más fuerte. A saquear. Pero principalmente a atarlo. Escuchen esto. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, si es echado fuera, eso le no completo Apocalipsis capítulo 12 lo describe, cuando también es echado fuera del cielo y ya no tiene poder para acusar, como en el tiempo de Job, que podía tener acceso al cielo a acusarnos. Ahora ya no nos puede acusar más Satanás. ¿Sabían? Sí. Vieron que hubo un momento que mientras Jesús caminaba, ¿qué le dijo a Pedro? Satanás ha pedido por ti para zarandearte. ¿Qué tenía todavía? Acceso. Pero acá, ¿qué está diciendo? Ahora ya no hay más acceso. O sea, le llegó la hora. Entonces llega el que lo iba a atar. Amén. Diga, parece que en esta hora le llegó la hora a Satanás. En cada casa, en cada familia, en tu vida, para declarar que queda atado. Que queda atado. ¿Qué nos está recordando la palabra? Que el enemigo, ¿cómo está? Atado. Diga, Deo. Atado. ¿Hay que repetir tanto esto? Diga, sí. Hay que repetirlo. Repetirlo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo en el versículo 1 al 2? Dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, cuando dice conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿por qué habla el aire? Quiero mirarlo a nuestro querido Johnny ahora. ¿Qué tiene esta radio arriba? Una antena. Y trabaja por aire. Sí. ¿Vieron que tenemos antenas en las casas? Sí. Y trabaja por aire. Ahora tenemos redes sociales, Bluetooth, todo está trabajando por aire. Entonces, Satanás, ¿dónde está gobernando? Por el aire. ¿Pero quién está predicando la palabra? Diga, parece que nosotros somos más fuertes. Y hay un aire que sopla, que es un rush del Espíritu Santo, que ata a lo que está en el aire, ata a lo que no podemos ver, se maneja en lo invisible, el invisible que tiene más poder. Tiene más poder. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios.
Entonces él se camufla ahora en el aire, pero hay alguien que trabaja en el aire. Amén. Entonces, conforme al príncipe dice la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces opera en los hijos de desobediencia. Nosotros a través del aire, al revés. Estamos en obediencia predicando para beneficio. Amén. Versículo 3 dice, y mi esposa veis yendo a Hebreos capítulo 2. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo que está diciendo Pablo, está hablando a la iglesia de Efesios, está hablando de otros tiempos. O sea, nosotros que ya estamos con el Señor ya no tenemos que manejarnos de esa forma, pero siempre el enfoque es siempre el enemigo también que está manifestándose. Sí. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo, usted vaya a Osea capítulo 13 ahora, Osea capítulo 13. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Observen este detalle. El que tenía poder sobre la muerte, ¿quién era? El fuerte Satanás. Sí. Pero hemos aprendido que llegó el más fuerte para atarlo. Amén. Para saquear la casa. Ahora, ¿usted está en Oseas 13, 14? Sí. Bueno, ¿estaban preparados más? Le va a impresionar lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Porque acá leo primero, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Oseas 13, 14, ¿qué dice? De la mano del Seol los redimiré. Amén. Los libraré de la muerte. Amén. Oh muerte, yo Amén. seré tu muerte y seré tu destrucción. Ahí está, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor? Está diciendo al mismo diablo, vos que metiste en el Edén la muerte y comes polvo, porque escrito está en Génesis 3, 14, te arrastrarás y comerás polvo, pero en el versículo 19, polvo somos y a polvo volvemos. Entonces Satanás estaba llevándose a toda la humanidad, hasta que el Señor tuvo que hacer el seno de Abraham, un lugar para los justos. Pero ahora, en Lucas 23, que está hablando de la cruz, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ya directamente cuando él muere en la cruz, muchos no entienden la muerte de la cruz. Entonces, la muerte de la cruz es decir, el Señor dijo, oh muerte, yo soy tu muerte. Yo soy tu muerte. Gloria al Señor. Amén. ¿Y qué termina diciendo el versículo 15 acá en Hebreos 2? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, eran esclavos, porque una de las cosas que hablaba también de esa esclavitud. Sí. Ahora quiero que vaya usted a Colosenses capítulo 2, ¿sí? Vaya a Colosenses capítulo 2 y mi esposa vaya a 1 de Juan capítulo 4. En Colosenses capítulo 2, ahí vamos a leer el versículo 13 y 15. Para los que están sumando, el título de hoy es Deo el atado, tomando como base Marcos 3:27, que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Amén. Y vamos aprendiendo que acá el fuerte es Satanás, pero hay alguien más fuerte que Satanás, que es nuestro Señor y Salvador, que vino a saquearnos a nosotros. Amén. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, versículo 13 al 15? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, Amén. anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. En la cruz. Y acá viene el enfoque. Amén. Y despojando A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios. dice que quedaron todos atados. Amén. Deos, ya no tienen poder. Mucha gente a veces va a los campos, a veces, oye, acá mismo, a veces he conocido cristianos que escucharon un ruido y tienen miedo. Sí. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? Diga, es al revés. Es al revés. Nos tienen que tener miedo a nosotros, los demonios. Tiene que tener miedo a nosotros. Yo sé algo que aprendí, porque lo aprendí por el Señor y por la experiencia. Esto lo saben los pastores. Cuando en una congregación hay alguien con un mal espíritu, ¿tiembla o no tiembla? Pero tiembla porque ve en nosotros al Espíritu Santo. Ahora, si vos no tenés el Espíritu Santo, se te va a reír y va a hacer lo que quiera. Pero cuando ya ves que está temblando, es porque está a punto de ser atado, porque Amén. está a punto de ser libertado. Así es. Yo, por ejemplo, cuando fui a Tucumán, me invitaron a una iglesia, mando saludos a la iglesia de El Shaddai,
a toda la congregación. En la parte final, por supuesto, se hizo la unción del aceite y hubo uno que se manifestó. Y la gente, muchos estaban acostumbrados a eso. Pero también tenía tatuado un gaucho Gil, un San la Muerte en un brazo. Y hubo una manifestación, por supuesto, ahí se reprendió. Pero hay congregaciones que no están acostumbradas a estas Hay cosas. congregaciones que no están acostumbradas a eso. Entonces, yo en mi congregación no hago esto porque el Señor me enseñó a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Amén. ¿Sí? Juan 15:13 es tan limpio por la palabra que os he hablado. Amén. Juan 15:3, perdón. Entonces, pero si de repente se manifiesta, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. Así es. Pero actuamos con el poder que nos es dado de parte de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Y bien, ahora, para ir terminando, primero de Juan capítulo 4, usted va yendo a Juan 17. ¿Qué dice el versículo 4, 5 y 6? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ahí quiero que se concentren. Y os habéis vencido. Amén. Vosotros sois hijos de Dios y habéis vencido. ¿Por qué hemos vencido? Romanos 8 que dice que nos hizo más Que vencedores. más que vencedores. Porque mayor, Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el porque mundo. el príncipe de este mundo gobierna el mundo. Pero Juan 17 dice que no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Amén. Dice, ellos son del mundo Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. y el mundo los oye. Nosotros, dice, Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿alguna vez nos pasó que estamos por ahí hablando de Dios y no nos quieren escuchar? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Justamente lo que dice ahí. Que no son. El que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué ustedes me están escuchando? Yo cuando veo a la congregación me escuchan. Porque sé que son de Dios. Amén. ¿Y cuándo sé yo cuando alguien no es de Dios? Justamente cuando no nos oye. Y puede haber alguien creyente que no te oye. Sí. Usted sabe que mucha gente dice, no lo puedo ni escuchar ese pastor. No, porque a Jesús pasaba a los fariseos eso. Los fariseos no lo querían escuchar. Porque decía sus verdades. Sí. Entonces, directamente no lo soportaban. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 17, versículo 9, referente a nosotros? Amén. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego más por el mundo. Amén. Y es claro que estamos en el mundo. Claro que estamos en el mundo. Claro que tenemos que ganar almas del Claro mundo. que tenemos que ganar almas del Pero el mundo. Señor dice, yo ya no oro por el mundo, Yo ya no oro por el mundo, sino por lo que me diste. sino por lo que me Entonces, Señor, a lo que estamos ahí, ¿qué nos está haciendo? Nos está dando la protección. Amén. Entonces, para formar parte de esa cobertura, de esa protección, ¿qué tienen que hacer la persona? Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y ¿qué termina diciendo el versículo 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a Amén. vosotros. Amén. O sea, y si Él se acerca a vosotros, ¿qué va a pasar? Diga, lo malo queda atado. Lo gloria al malo Señor. queda atado. Lo Gloria malo a Dios. queda atado. Es la única forma de que quede atado. Ahora, vaya a Pedro capítulo 5. ¿Qué dice Mateo capítulo 4 acá? Versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Diga, hermana, parece Parece que cuando resistimos la que tentación cuando resistimos la tentación de Satanás, de Satanás, que de alguna forma que nos de, tienta que de alguna forma nos y tienta nos quiere atar y nos quiere atar con promesas falsas, con promesas falsas, o sea, te da, o sea, te da, pero te ata. pero te ata. Así es. Pero parece Pero parece que cuando le resistimos con la palabra, pero cuando lo resistimos con la cuando palabra, decimos escrito está, cuando decimos escrito y está, hoy podemos decir, ahí podemos decir, escrito está, escrito está, que fuiste atado. que fuiste atado. Estás atado. Estás atado. No nos puedes tocar. No nos puede tocar. Dice, el diablo entonces, ¿qué hizo? Lo dejó. Sí. Y parece, diga conmigo, Parece. y es así, Y es así que entra en acción los ángeles que entra en acción los ángeles y nos sirven. y nos sirven. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Si alguien tuvo esas experiencias, yo la tuve. Yo tuve mucha experiencia de ángeles sirviéndonos que fueron mandados por el Señor. Hay mucha gente que no se da cuenta, hay ángeles por todos lados en forma así de humana. Eso Humana, está escrito sí. en Génesis 19, llegaron en forma humana los ángeles a Sodoma y Gomorra, al sobrino de Lot. O sea, hay muchas formas de manifestaciones de los ángeles. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 5? Versículo Ahora 8. yo la miro a Johnny y le pregunto. Satanás, así como se mostró que es fuerte, pero el Señor es más fuerte. Pero Satanás, ¿es un león?
¿Vieron que hay un texto que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Un aplauso. Muy bien, esa es la respuesta. Prueba superada. Prueba superada, querido. Léalo, porque mucha gente, le tiene miedo a Satanás. Muchos le tienen miedo a Satanás. Creen que es el león que nos va a devorar. Creen que es el león que nos va a devorar. Y no es un disfraz. No, es un disfraz. No es un león. No es un león. Está el león de la tribu de Judá. Claro que sí. Es el león. Es el verdadero. Amén. Amén. Bien, ahora ¿qué dice? Léalo para que se entiendan los hermanos del otro lado. 1 de Pedro 5, de 8 al 9. Muy bien, 8 dice- al 10. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ves que anda como león? No es un león. No, anda. ¿Pero qué quiere hacer? Anda buscando a quien devorar. Así es. ¿Pero a quién creen ustedes que va a devorar? Ahora, si está el más fuerte en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es bueno aprenderlo eso de memoria, ¿verdad? Amén. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, Amén. si Cristo vive en mí, Él es el más fuerte Es el más fuerte. que puede atar. ¿Qué puede atar? Siga leyendo. Dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y O establezca. sea, nos da la victoria. Amén. Lea Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a todos los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Juan 8. Observen este detalle, queridos hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, claro que sí. Ahora, Amén. en este tiempo, ¿el Espíritu del Señor está sobre nosotros? Amén. Amén, claro que sí. Pero ¿cuál es la autoridad que manejaba? Sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Esto qué significa todo esto? A dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Diga, que la casa estaba gobernada por Satanás, Estaba gobernada pero por llegó el Satanás, más fuerte, pero llegó el más fuerte para atarlo, echarlo fuera. Echarlo fuera. Amén. Ahora, ¿qué dice? Vamos terminando. Juan 8, versículo 34 y 35, luego vamos a orar. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir, está atado. Está atado. O sea, el pecado es una atadura. Significa Amén. hablar al blanco, está atado. Así es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahora, Romanos 8, del 15 al 16, dice que por el Espíritu que decimos, Abba Padre. Abba Padre. Amén. Así que dice, así que si el Hijo, Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. gloria al Amén. Señor. Vamos a orar, queridos Amén. hermanos. Gloria a Dios, gracias. Sí. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso en el contexto, en el 32, les dijo, y conocerán la verdad y la verdad será libre. Amén, sí, Señor. Porque todo del partido de los fariseos y escribas estaban atados, se habían vuelto religiosos y habían creado costumbres personalizadas. ¿Qué pasa en este tiempo también? Son esas costumbres que no tienen un respaldo bíblico, sino que es algo que inventó el hombre, algún fanático, algún religioso, alguien que le convenía hacer ciertas cosas, como se hace en el interior, que apareció la estatuita de aquel, y te va y hacen un negocio de todo eso, y no es basado, eso es una atadura. El enemigo se ha disfrazado de muchas formas, pero acá en este día el Señor nos muestra que tu casa, en donde quizás estuvo gobernando el fuerte, hay alguien más fuerte, Amén. mucho más fuerte, y es nuestro Señor, Yeshua Jesús, Señor y Salvador. Queridos hermanos, el Señor me dio para la parte final Lucas capítulo 11, del 21 al 22, y Romanos 16, del 19 al 20. ¿Están preparados para más? Ahí vamos a orar. Amén. Queridos hermanos, hemos compartido esta consigna para saquear a un hombre fuerte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y en Marcos 3:27 nos dice el Señor que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Entonces podrá saquear esa casa. Miren cómo lo describe Lucas, y dice así el versículo 21 de Lucas 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Diga, Satanás estaba tranquilo. Satanás estaba tranquilo. Se sentía en paz. Se sentía en paz. Gobernando a una casa, Gobernando una a casa. un pueblo, a una ciudad, Un pueblo, una ciudad, a una familia, a una familia, al ministerio al ministerio del Señor. del Señor.
Sin embargo, acá en el versículo 21 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, Amén. ahí entra, Amén. pero cuando viene otro más fuerte que él, diga, en esta hora entró el más fuerte en nuestra esta hora vida, entró el más fuerte en esta vida. en nuestra casa, en nuestra finanza, en nuestro ministerio de trabajo, Ministerio de trabajo. en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Nuestros hijos. Escuchen esto, pero cuando viene otro más fuerte que el diablo, diga, Que el diablo le vence. le vence. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Dice, le quita todas sus armas Amén. en que ha confiado. ¿Qué le quita? Sus armas. ¿Y qué dice Isaías 54:17? Ninguna arma forjada. Ninguna arma forjada, ninguna arma creada, digan conmigo, ninguna arma Ninguna arma creada podrá contra nosotros. podrá contra nosotros. Le quita todas sus armas. Amén. Queridos hermanos, el Señor le quitó todas las armas a Satanás. Amén. No sé si están tomando conciencia de lo que están escuchando. Satanás quiere meterte miedo por todos lados. No, ya no tiene armas. Amén, sí, Señor. Aprendan Isaías 54, lo profetiza, versículo 17. Ninguna arma creada, significa la palabra forzada, podrá, porque el Señor le quitó todas las armas. ¿Y qué dice Romanos 16, para terminar? Dice el versículo 19 al 20, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros, dice Pablo, pero quiero que seáis sabios, diga, para el bien, Para el bien e ingenuos para el mal. e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Pero ¿para quién es esta palabra? Lo dice el versículo 19. Para los que se manejan siendo sabios para hacer el bien. Amén. Desde acá, ¿qué estamos haciendo? Un bien. Por lo tanto, Satanás está debajo de nuestros Pisamos, pies. sí, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra y que todo lo que hayan escuchado sean edificados por tu bendita Amén. palabra. Tú nos diste el poder, no hay ninguna arma creada y forjada, le has quitado todas las armas, eres más fuerte que Satanás, queda atado en esta hora en Amén, todo nuestro Señor. circuito, en nuestro entorno, y eso es gracias a ti, Yeshua. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, Amén. Señor y Salvador. Amén. Amén. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros, queridos hermanos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, también del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua Jesús. Nosotros nos quedamos acá, ya vamos a leer algunos mensajes de texto que nos ha llegado. Este programa ha sido patrocinado, como siempre, por Distribuidora de Aguas Nieves. Gracias, querido Ricardo. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Johnny. Gracias, Johnny. En la mesa, mi querida esposa Amelia, nuestra querida Gladys Elisa Ferreira. Nos quedamos en la sintonía de la radio. Nos encontramos en la próxima enseñanza. Suscribiste a nuestro canal de YouTube, Casa Bíblica Ferreira. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.